Buenos días a todos y a todas. Soy Noelia Dosil, representante de Tokyo School. Y bueno, primero de todo, quiero agradeceros a todos vuestra asistencia y esperamos que os guste mucho lo que hemos preparado. Bueno, como Escuela de Tecnologías, Tokyo School, estamos siempre en constante evolución. Y por eso queremos ser ese nexo de unión entre esos estudios y entre esa parte práctica, ese mundo laboral. Entonces, por eso decidimos hacer este tipo de actividades, para que así podáis establecer ese primer contacto ya con el mundo laboral. Por ello, hoy tenemos preparada una mesa redonda titulada El fenómeno eSports Becoming a Pro. En esta mesa redonda contaremos con nuestros compañeros de UCAM Talkers, concretamente con 3 profesionales de sectores diferentes, que os presentaré en unos minutillos. Antes de presentároslos, me gustaría hacer una breve introducción sobre las diferentes opciones de profesionalización que nos aportan los eSports hoy en día en nuestro país. Bueno, como sabéis, en los últimos años el desarrollo de los eSports ha convertido a nuestro país en una potencia a tener cada vez más en cuenta. Los eSports en España son una industria que atrae cada vez a más espectadores y el año pasado llegó a generar más de 35 millones de euros, para que os pongáis un poco ya en situación. En nuestro país también unos 3,5 millones de personas se consideran a día de hoy gamers. Y los eSports acumulan más de 50 millones de espectadores anuales, por lo que, claro, no es de extrañar que pues cada vez las marcas vean en esto, en los eSports, una oportunidad pues, de conectar con su público y donde se animen a patrocinar o directamente a crear equipos profesionales ellas, ¿no? Para competir en las diferentes ligas. Bueno, pues como veis, los eSports son un negocio millonario al alza que muy probablemente pues, termine desbancando por audiencia y por volumen de negocio a pues, deportes convencionales. Con este panorama tan prometedor, pues no sería de extrañar que la demanda de profesionales especializados se haya disparado y esté cada vez más al alza. Y es que, los eSports a día de hoy emplean a alrededor de unas 600 personas en España. Pero de estas 600 personas, 250 solo 250 son jugadores profesionales. Por lo que el éxito de un equipo y de los eSports no depende solo de los jugadores, sino de ese equipo que está detrás, ese staff técnico, ¿no? Que, pues este staff incluye perfiles muy diversos, como pueden ser entrenadores, managers, técnicos de marketing, psicólogos y hasta fisioterapeutas. Sin embargo, aunque en general la equiparación con el deporte profesional tradicional nos sirva para hacer comparaciones, pues se pueden hacer comparaciones en cuanto a cifras y otros tipos de similitudes. Pero los eSports tienen esa diferencia digital, ¿no? Esa naturaleza digital, es un mundo aparte. Y es por esta razón que la formación técnica especializada en eSport marca una enorme diferencia para cubrir la demanda profesional. Es por esto por los que nos preguntamos, ¿cómo es ser un profesional de los eSports? ¿Qué retos plantea y por qué es tan importante esta especialización? Hoy tendremos, como os decía, la oportunidad de salir de todas estas dudas gracias a nuestros 3 invitados. Como os dije antes, son 3 compañeros nuestros de la UCAM y ahora pasaré a presentaroslo uno por uno para que los conozcáis un poquito más en profundidad. Empezamos por Sergio Paredes. Sergio es... hola, Sergio. Hola. Hola, ¿qué tal? Sergio es psicólogo en UCAM Talkers. Sergio estudió un máster en Psicología General Sanitaria, también aquí en la UCAM, y actualmente está en proceso de doctorado en Ciencias de la Salud sobre Psicología en eSports, concretamente en estrategias de afrontamiento ante supuestos de toxicidad. Sergio conoce la escena de los eSports como jugador también y ahora la compagina con su formación como psicólogo y general sanitario, cumpliendo así pues uno de sus sueños en el campo de la investigación y de la competición. Ahora, vamos a presentar a Ismael, y así vais conociendo un poquito a cada uno de ellos. Hola, muy buenas. Hola, Ismael, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas. Muchas gracias por estar aquí. Pues Ismael Marín es el responsable de comunicación de UCAM Talkers. Ismael lleva desde 2013 dedicándose a la comunicación. En el pasado fue creador de contenido en YouTube y también ha trabajado en varios medios de televisión como 7TV, en medios de prensa escrita como Salud 21 y productoras de cine como Fresco Film. Tras su paso por ahí, se centró en la dirección de comunicación,
formándose en el Gabinete de Comunicación de la UCAM. Y finalmente, como está ahora, trabajando en el Club UCAM Talkers como responsable de comunicación. Encantado de estar aquí hoy. Gracias, Ismael. Encantado nosotros de tenerte, de verdad, y de que estés aquí con nosotros. Ahora pasamos a presentaros a Alberto Ñáñez, que es el manager del equipo de League of Legends de UCAM Talkers. Hola, buenas. Hola, Alberto. ¿Qué tal? Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Bueno, como os decía, su nombre es Alberto, pero en los eSports se le conoce como Scrappy Doo. Alberto ha sido entrenador en distintas regiones por más de 8 años y este último año ha sido el que ha entrado a formar parte de UCAM Talkers como Team Manager. Y bueno, ahora sí, chicos, vamos a empezar con la ronda de preguntitas y bueno, empezamos contigo, Ismael. Venga. Como sabes, cada vez escuchamos hablar más sobre el fenómeno eSports en nuestro país. Y bueno, pues los periódicos deportivos tienen hasta un área exclusiva para comunicar sus noticias, se llenan pabellones en las finales de Split y de Liga. Entonces, ¿crees que podemos decir entonces que los eSports gozan de buena salud en España? Sí, Noelia, de hecho, actualmente los eSports ya en su momento, hace varios años, estaban en auge. Cuando yo entré a trabajar dentro de eSports hace unos 3 años más o menos, recuerdo que era, por así decirlo, un entretenimiento, un deporte ya con cada uno como lo quiera ver, un espectáculo de nicho, que sí que tenía un público muy fiel que lo seguía, pero con el paso de los años, bueno, ya no incluso de los años, porque yo sí que he notado que en cada split, en este caso de Superliga, del split de primavera, por ejemplo, del año pasado, donde nosotros fuimos campeones de España, al de verano, tuvo un crecimiento impresionante. Pero es que ya entrados este año, también con equipos, ¿no?, que están dentro de la liga, como COI, como Heretic, etcétera, etcétera, el Barça, también ha pegado un subidón. Entonces, es como que si vemos ahora mismo la gráfica, ¿no?, de subida de los eSports, a lo mejor cada 6 meses esto pega un subidón cada vez más grande aquí en España. También es cierto que esto también se ha visto en prensa. Nosotros, obviamente, teníamos medios más especializados, ¿no?, como Sportmaníacos, Sport Burau y otros medios, ¿no?, Pandal, Merit Stadium, que obviamente sí que hablan de nosotros, ¿no?, porque al final son medios de videojuegos, pero era muy difícil entrar en medios más tradicionales, ya que los periodistas muchas veces pues no entendían este mundillo, no sabían cómo funcionaba, no sabían si esto entraba dentro de una sección de, como digo, de entretenimiento, en los deportes, no se sabía, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, desde UCAM sí que hicimos un buen trabajo en esto de campo, ¿no?, de llamar a periodistas tanto regionales como a nivel nacional a nuestras instalaciones para que conocieran el sector, ¿no? Y sí que vimos que a partir de ahí quizás en las redacciones no hay gente totalmente especializada en eSport, pero que sí se han ido, por así decirlo, informándose sobre lo que hacemos. Algunas redacciones sí que han incluido personas que son especialistas en eSport para que escriban artículos, no solo en eSport, sino también en influencers. Y ya, por ejemplo, vemos en periódicos como Marca, tiene su sección de Marca Gaming, que ya en formato físico tienen una página donde se habla, en este caso, de la Superliga de LOL, de la Valorant Rising, de otros videojuegos más para el público general. Y la verdad es que me ha gustado mucho, sobre todo, el ver cómo ha ido evolucionando, ¿no?, a nivel de comunicación, toda esa trayectoria de los eSports en España. Y estamos en un punto en el que esto es imparable, ¿no? Habrá gente pues que sí que sea más detractora de esto, otros que sí que estén a favor del cambio, pero vamos, lo que es innegable es que esto no se puede parar. Y como decíamos, ¿no?, como hemos comentado también muchas veces en otras conferencias con Tokyo School y tal, casi todos los trabajos que existen hoy día tienen, por así decirlo, una aplicación dentro de los eSports. Sergio, por ejemplo, es un ejemplo de ello, ¿no? Manu también, nuestro preparador físico. En mi caso, que yo muchas veces cuando le explico a mi familia lo que hago, le digo, yo soy periodista deportivo, ¿no?, para que me entiendan, porque cuando digo, no, es que trabajo en los eSports de videojuegos, hablo sobre las partidas, tal, escribo crónicas, no me entienden. Entonces yo muchas veces digo, pues soy periodista deportivo y ya está. Y es que también la estructura de los clubes al final bebe mucho de ese deporte tradicional
y ayuda mucho a la gente a entenderlo, ¿no? A entender eso. Así que nada, yo en principio creo que esto es algo imparable, cada vez vamos a llenar más pabellones. Ya había eventos presenciales antes del COVID, lo que pasa es que con el COVID pues, nuestra actividad se limitó más a las gaming house y demás, pero ahora sí que es cierto que se están haciendo macroeventos, no solo en España, sino en el resto del mundo, y que además se venden las entradas en minutos. Ya Sí, hemos visto casos como las dos finales de Superliga, los partidos de Superliga de Ubit, que a ese sí que pude estar yo presente, y vamos, que estaba el pabellón lleno, o sea, era increíble. Y como digo, esto es algo imparable. no, sí, la verdad es que, como bien explicas, el crecimiento es imparable y cada vez va más y al alza y vamos, una locura. Por eso, bueno, también te pregunto a ti ahora, Alberto, como estábamos hablando, ¿no? Bien, como decía Ismael, que cada vez pues, los eSports están creciendo y cada vez tienen más fama en nuestro país. Es entonces imperativo, bueno, pues que se creen, como también acaba de explicar Ismael, perfiles laborales relacionados con todo esto. Por tanto, ¿hacia dónde crees que se dirige la profesionalización del sector, Alberto? ¿Tú qué opinas de esto? Yo creo que de cara a un futuro, pues como todo deporte va a acabar siendo cada vez más profesional, con más interacción a nivel técnico y bueno, sí que es un poco, se desvía un poco de los deportes tradicionales a nivel de profesionalización, porque ahora mismo tú puedes profesionalizarte en deportes tradicionales casi en cualquier sector. Tú tienes cursos de árbitro, cursos de entrenador, cursos de jugador, de fútbol, de baloncesto, de todo lo que tienes, pero actualmente tú si quieres ser profesional de los esports, o eres autodidacta, o eres jugador, o es muy difícil que llegues a entrar solo por haber estudiado una carrera. Entonces, yo espero que en un futuro se vaya dirigiendo un poquito más esta profesionalización hacia algo más de estudio, algo más técnico, porque, por ejemplo, algo que llama mucho la atención, o al menos a mí me llama mucho la atención, es que tú puedes ahora mismo empezar a jugar al juego con 16 años, por ejemplo, ¿vale? Y si quieres te retiras a los 19 y quieres ser entrenador y puedes ser entrenador. Si hay un equipo que te dé la oportunidad de serlo, no va a haber problema. El problema te lo vas a encontrar cuando por ser jugador crees que puedes ser un buen entrenador y no tienes ni gestión de grupos ni resolución de conflictos, no eres capaz de gestionar este grupo. Sí, tú puedes saber mucho sobre el videojuego, puedes saber mucho cómo se juega, pero como no tengas una experiencia previa o hayas estudiado algo relacionado con esto, dinámicas de grupos, gestiones, resolución de conflictos, va a llegar un punto en que por mucho que tú sepas del juego, no vas a saber transmitirlo. Y no es que tú sepas del juego, es que tú sepas explicarlo, seas capaz de generar algún tipo de plan de trabajo, que tus jugadores aprendan contigo, porque llegará un punto que si no eres capaz de hacer esto, es que no podría ser un buen entrenador. A mí me da igual la cantidad de conocimiento que tengas si no eres capaz de transmitirla y si no eres capaz de hacer que tus trabajadores o tus jugadores en este caso sean capaces de asimilarla e implementarla. Entonces, de cara a un futuro, yo espero que se creen cursos estos cursos que ya hay, pero para deportes tradicionales, de gestión de grupos, de creación de un proyecto, sí que es muy similar a lo que se podría hacer aquí en esports, pero tendría que estar un poco más especializado y dedicado específicamente para esports, porque cuando hablamos de esports es como deporte tradicional. Yo cuando hablo de fútbol, hablo de fútbol. Yo cuando hablo de LOL, de League of Legends, que es al que yo me dedico, hablo de League of Legends, no hablo de ningún otro esports como podría ser Valorant, FIFA, CSGO. Entonces, creo que en un futuro estaría muy bien que se especializase cada una de las ramas dentro de los esports y que no todo sea tan general. Claro, bueno, y como bien dice Alberto, claro, hacen falta esos cursos, ¿no? Como ahí aprovecho yo para decir los que tenemos en Tokyo School para, bueno, pues aprender, aunque tengas muchos conocimientos de videojuegos o de los eSports en general, aprender esa parte de gestión, de esa parte de management o de entrenar, cualquier tipo de parte humana y conocimientos externos y no solo pues eso, de los eSports en sí. Entonces, cursos como los que tenemos en Tokyo School pues pueden ayudar mucho a estos perfiles a adentrarse en este mundo. Ahora sí, bueno, vamos contigo, Sergio.
si pensamos en los perfiles que forman un equipo, ¿no? Es imposible, bueno, pues no pensar en los jugadores. Entonces, atendiendo a las cualidades de personalidad y capacitación de estos jugadores, ¿cuál crees que es el perfil del jugador profesional actual en España? Bueno, de entrada creo que no existen como tal barreras. Me refiero a que el juego está dirigido a un público universal, cualquier edad, de cualquier sexo. No creo que existan mejores jugadores o peores jugadores como tal. Lo que sí que creo es que nos enfrentamos sobre todo pues a un público que es mayoritariamente joven, que, como ha dicho Alberto, tienes que tener en cuenta que dejas de lado, a lo mejor haces un gran esfuerzo por, pues bueno, pues por compaginar las horas que le dedicas al juego, ¿no? Con tus estudios, si estás desarrollando una carrera. Otros perfiles que también se incluyen dentro del jugador, como puede ser en la creación de contenido o de analista incluso. O sea, que muchas veces hay varios roles, ¿no? En el sector que se van como solapando entre sí. Eso es como una base. Conforme te vas acercando a profesionalizarte o te surge la oportunidad de desarrollar una carrera profesional como jugador profesional en el sector, creo que tienes que estar muy preparado o preparada para lo que es la capacidad de trabajar en equipo, ¿vale? Porque siempre vas a hablar de una interdependencia con otras personas que a lo mejor dentro de la partida, pues cada uno tiene un rol, un personaje que juega, pero lo que es del equipo, si tú quieres coordinarte bien, pues tienes que tener unas dotes para comunicarte, para entender lo que te está diciendo tu compañero o tu compañera, una capacidad de autocrítica también, que eso es muy importante. Si te tienen que echar una bronca porque has hecho algo mal, pues tienes que separar muy bien que la bronca no te la echan a ti, sino lo que has hecho, o sea, conducta y forma de ser. Y luego, muy importante también el ser proactivo, el ser muy prosocial. La comunicación creo que es lo que más contribuye a que el equipo sea un equipo de cara al final. Y luego, más importante todavía, tu capacidad de autogestión emocional. Por ejemplo, cuando tú tienes que mantener una constancia en jugar una partida muy bien en tu casa o en tu espacio, a disputar esa misma partida en un evento presencial donde tienes 1000 personas viéndote y donde cada fallo que cometas va a estar un poquito más sobre el foco, ¿no? Veo que hay muchos jugadores profesionales que, bueno, pues ponen un tuit diciendo, oye, pues mira, esta partida no la he hecho muy bien, pido disculpas y demás. Entonces, hay como una cierta presión ahí por hacerlo lo mejor posible, ¿no? O por una tendencia al perfeccionismo y muchas veces se nos olvida que hacemos lo mismo que cuando empezamos, que es jugar, pasárnoslo bien e intentar volcarnos hacia eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí influye el tener muy en cuenta que a veces cuando te profesionalizas, pues te toca viajar, te toca desplazarte, te toca dejar de lado otras actividades o tus relaciones personales, incluso con tu familia y demás. Y ese apartado emocional es bastante importante, ¿no? Sobre todo la tolerancia a la frustración cuando tienes una mala racha de resultados y dices, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Cómo identifico este problema y cómo lo resuelvo? Entonces creo que cuanto más se profesionaliza, más se tiene que tener en cuenta que no todo es cuestión de echarle más horas al juego, sino también a todo ese repertorio psicoprofesional que está también detrás del jugador y que sobre todo lo aporta la persona más que el jugador. Pues sí, es que como bien dices, al final la gestión del estrés y de la frustración y demás son puntos clave para que tus cualidades puedan llevarse al punto óptimo, ¿no? Y a veces es complicado y hay que trabajarlo mucho. Bueno, con profesionales como vosotros siempre ayuda. Vamos contigo entonces ahora, Alberto. Profundizando en lo anterior y en base a tu experiencia y gestionando equipos, ¿crees que hay algún perfil que sea pues, el más demandado dentro de lo que es los equipos en España, vamos? En España, o sea, yo llevo un añito trabajando aquí Por eso y, te puntualizaba, porque sabías que como también claro, estabas en otras regiones ahí, por ejemplo, pero en España, ¿crees que hay algún perfil así más demandado? es que yo creo que lo que más se demanda actualmente es un perfil de entrenador con una gestión de grupos muy buena, porque al fin y al cabo, si tu pilar, que va a ser el entrenador, que va a ser el que dirige el equipo, que va a ser el encargado de crear los planes de trabajo, no hablamos de una mala autoridad, sino no es un líder, no es capaz de hacer seguir al grupo lo que él quiere, siempre va a acabar el grupo un poco separado o va a haber alguien más enfadado con otra persona, no se van a ¿cómo se dice en español? A A resolver, resolver. perdón, A a resolver. resolver los conflictos a tiempo o no se van a ver esos conflictos en el momento en que tienen que verse y van a dejarse llevar y al final va a acabar explotando. Entonces yo creo que en cuanto a perfil de staff,
siempre suele ser lo que más se busque, porque al fin y al cabo conocimiento del juego, como he dicho antes, puede tener cualquier persona. Tú te tiras 12 horas jugando al juego y ya sabes. Bueno, 12 horas, pero durante mucho tiempo, 4 o 5 años. Pero encontrar a alguien que tenga estas capacidades o este perfil de entrenador profesional es bastante complicado. Y en España hay muy pocos perfiles. El lado positivo es que nosotros tenemos a uno de ellos, que es Motroco, así que encantadísimos porque aparte de español, en la liga hay muy poco staff técnico español, hay 2 más, 3 más, si no me equivoco. Entonces, pues todo lo que sea un buen perfil y sobre todo si es nacional, pues encantadísimos de tenerlo por aquí. Pues sí, la verdad que tenéis mucha suerte y nosotros también tenemos a vosotros a Ucantoquiers de compañeros y a profesionales como todos vosotros, la verdad. Vamos ahora a profundizar un poquito más en esos perfiles de cada uno de vosotros y en vuestros roles dentro del equipo. Así que bueno, empezamos por Sergio y por el área de la salud, que es la suya. Sergio, ¿cuál es el perfil de un psicólogo de eSports? ¿Cuáles son algunas así de las acciones que tenéis vosotros con el equipo y por qué crees que es tan necesario, ¿no? Tu perfil, el perfil de un psicólogo en un equipo de eSports. Bueno, el psicólogo estudia la conducta y los procesos mentales en una variedad de situaciones. Históricamente, eso se ha empleado relacionándolo con psicopatología, es decir, con el trastorno mental, ¿no? ¿Cuáles son aquellas conductas que yo realizo que son desadaptativas para mí y que en lugar de aliviar el sufrimiento que tengo ante una situación concreta, pues lo empeora? Claro, ahora vemos que el enfoque no es tan así, porque tú ves en las organizaciones que también tienes la psicología en los departamentos de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, la retención del talento, y en el deporte es hasta qué punto este tipo de conocimiento lo puedo aplicar al alto rendimiento. Incluso te diría, y eso también es verdad, que ya no nos enfocamos tanto en hablar del sufrimiento o de qué técnicas tengo que hacer para aliviar mi malestar, sino que no todas las personas que van al psicólogo tienen por qué tener un problema. A lo mejor tienen una serie de fortalezas que no conocen y que les interesa conocer. Yo suelo poner un ejemplo para decir esto muchas veces y es como si a ti te hacen un regalo y tú dices gracias por este regalo, no estás agradeciendo realmente ese bien material que te han dado. A lo mejor lo que estás agradeciendo es que la otra persona haya tomado la molestia o el tiempo de pensar en ti y decir, bueno, ¿qué es lo que le gusta a esta persona y se lo regalo, ¿no? Eso te ayuda a que cuando luego tienes un mal momento puedes contar en esa persona para esas cosas. Entonces, fíjate cómo un regalo te puede trasladar muchas cosas, pues lo mismo ocurre con la psicología. Mi papel en ese sentido consiste en trabajar tanto individualmente como grupalmente, con varias sesiones que hacemos a lo largo de la semana, pues con los jugadores y también con el staff técnico. Insisto mucho en que no es más que una herramienta que que el proyecto tiene que tener, sobre todo el coach. ¿Por qué? Porque el rendimiento, valiéndome de lo que he dicho antes, puedes tener tu parte de estrategia, tu parte de conocimiento del juego y demás, pero luego tienes que acercarte a otras cosas como el descansar bien, el comer bien, el llevar un estilo de vida activo y entonces vamos viendo que vas metiendo varios perfiles profesionales por ahí y al final acabas configurando un equipo multidisciplinar formado por expertos que sabe cada uno de lo suyo. Mi papel es, en primer lugar, evaluar cómo son esos jugadores con los que yo voy a trabajar, por eso es muy importante hacer sesiones individuales, porque a lo mejor a mí me interesa saber en un momento de tensión en la partida quién es la voz cantante, quién tiende a animar más al resto, quién se calla un poco más cuando está así, quién tiende a ser un poco más líder. Y ese tipo de variables que yo interpreto, pues me sirven luego para reconducir mis dinámicas. Lo que se trata es de que el jugador o la jugadora sepa identificar cuáles son sus pensamientos o aquella ansiedad, vamos a decir, lo que tiene ante un partido. Por ejemplo, voy a jugar en un presencial y tengo miedo escénico y en base a eso, que disponga de las mejores herramientas posibles para reestructurar los pensamientos que se asocian a ese malestar y, en definitiva, que eso le limite lo menos posible su rendimiento luego en la partida, en el escenario que tiene delante. ¿Cómo lo hago yo? Le digo siempre lo mismo a los chicos. No venís aquí porque tengáis un problema mental, ni es sentarte en un diván y me cuentas tus problemas a un desconocido y ya está. Por el contrario, hablamos de todas las cosas, incluso de la vida en general. A eso yo le llamo valor añadido. Es decir, bueno, ¿qué es lo que tú contribuyes a este equipo, no? Porque cada persona es diferente o tiene diferente manera de llevar una situación y a lo mejor en las diferencias está la virtud de un equipo, ¿no? En que la suma de los valores añadidos o de la diferencia de cada uno hace un equipo que sea flexible y que se pueda adaptar a su oponente. Y me gusta también insistir en que
es verdad que trabajas con jugadores, pero sobre todo trabajamos con personas, los psicólogos. ¿Por qué? Porque tú puedes trabajar algo muy bien en el escenario de juego y demás, pero ¿y si esa persona luego tiene un conflicto con su familia o algo y está fuera y por eso no es capaz luego de rendir muy bien? Porque quieras que no, estás pensando en otra cosa, pues si tú ayudas a esa persona, al final acabas ayudando al jugador, porque las técnicas que tú estás utilizando para combatir esa sintomatología, pues también se aplican en otra variedad de escenas. ¿Y por qué creo que es necesario entonces ese perfil? Eh, Más que necesario ese perfil, lo que creo que sí que es necesario es que el proyecto en sí, del cual se construye el equipo, tenga una apertura, una mentalidad abierta, como yo le digo, a incorporar ese tipo de perfiles. ¿Por qué? Porque el rendimiento o la constancia en el rendimiento, si tú quieres alcanzar unos resultados, lo que necesitas es abrir al máximo ese enfoque, ¿no? De qué es rendimiento. Y claro, pues muchas veces se habla de, oye, incorporamos a un psicólogo, bueno, pero el psicólogo, ¿de qué va a hablar, no? O los jugadores no van a querer ir, o esto va a ser un poco raro y tal. Y hay que hacer ver, pues eso, que realmente eres un instrumento más, que trabajas de acuerdo al proyecto que tú tienes ahí. Tú puedes tener un psicólogo en el equipo, pero si ese psicólogo no tiene comunicación con ese staff, pues es como si no tuvieras nada, ¿no? Y si tienes un entrenador que apuesta por ti y que cree en lo que tú estás haciendo, pues al final vas viendo que lo que hace uno más lo que hace otro, pues es lo que hacen todos y eso hace que el equipo funcione mejor. Así que para mí es muy importante tener un equipo multidisciplinar, pero más importante todavía que ese proyecto te dé esa confianza, esa carta de participación. Y Pues eso sí, me hace estar muy satisfecho, ¿no? De estar aquí también porque he encontrado mi sitio. bueno, me alegro un montón, Sergio, la verdad. Y como bien dices, al final el psicólogo es uno de los profesionales clave para poder hacer esa cohesión en el equipo y que todo vaya mejor y que pues al final uno a uno acaben sumando y acaben convirtiéndose en ese equipo que quieren ser, ¿no? Ahora vamos con el área de comunicación, contigo, Ismael. Y bueno, dentro de esta área de comunicación entiendo que os encargáis tanto de la comunicación del club como de la comunicación con entrenadores y prensa. ¿Nos podrías definir entonces un poquito cuál es el perfil de un responsable de comunicación de eSports? ¿Cuáles son tus tareas? Y bueno, Sí, ¿por sí. qué es tan necesaria, ¿no? esta comunicación, esta buena comunicación? Pues sobre todo en el área de comunicación hay que tener claras dos ramas importantes, que es la comunicación interna y la comunicación externa, ¿no? Es tan importante lo que comunicamos en este caso a los seguidores, a los fans, a esas marcas que trabajan con nosotros o futuras marcas que quieren trabajar con nosotros, como también dentro en la propia estructura de lo que es el club. Nosotros, aparte, como somos una universidad, ¿no? O sea, somos, por así decirlo, una empresa dentro de una organización más grande, también tenemos que tener en cuenta que habrá mucha gente que trabaje con nosotros para la misma empresa que quizás no conozca este sector, no sepa, por ejemplo, cuando se hace un partido, no sepa si hacemos una acción de RSC o no sepa exactamente qué audiencia tiene esto y demás. Entonces, como digo, es muy importante tanto esa parte que comunicamos internamente dentro de la empresa como externa. Dentro de la empresa, pues nosotros, por ejemplo, tareas que realizamos como comunicadores, pues nosotros siempre ofrecemos comunicados internos, ponemos carteles digitales dentro de la empresa para que la gente sepa cuándo son los partidos o si vamos a hacer algún tipo de charla o un congreso. También realizamos toda la tarea de clipping, es decir, ver lo que los otros medios y lo que la gente opina y dice sobre nosotros, recopilarlo y luego presentarlo, en este caso, a los responsables directos de la organización para saber qué se dice y por dónde, en este caso, actuar, si lo que se dice es bueno, qué línea seguir y si lo que se dice es malo, pues también qué línea seguir, ¿no? Y ver también el impacto que tenemos dentro de medios tanto regionales como en este caso nacionales. También si un influencer ha hablado de nosotros o si estamos en el foco de alguna tendencia, ¿no? Luego, aparte también, con respecto a la comunicación externa, es muy importante que el perfil de comunicador pues venga de una rama tanto de audiovisuales, periodismo o incluso marketing, porque la relación en este caso con los medios es muy importante, ¿no? Debemos de
hablar con la prensa, tener contactos, ¿no?, dentro de la prensa para que ellos también nos puedan pedir a nosotros cosas y podamos ayudarles, ¿no? Un medio, por ejemplo, pongo un caso Marca, ¿no? Quiere hacer una entrevista sobre uno de nuestros nuevos jugadores, ¿no? Que acaba de entrar, por lo que sea, ha salido, por ejemplo, un X jugador y viene uno tal y quieren hacerle una entrevista. Pues en este caso nosotros tenemos que tener contacto con ese medio para que ellos libremente nos puedan pedir la entrevista y podamos delimitar una hora, una fecha para que en este caso se realice la entrevista y luego salga, ¿no? Y nosotros también le demos difusión. También el comunicador pues es el que se encarga de hacer los artículos, las notas de prensa, muchas veces también es el speaker, ¿no?, el que habla cuando viene algún medio o televisión al sitio, a no ser que pidan expresamente que se quiera hablar en este caso con el jugador o con el influencer, pues siempre tiene que haber una persona a nivel, en este caso institucional o de club, que también dé esa visión general, ¿no?, de lo que opina el club sobre el hecho que se está aconteciendo. Entonces, bueno, estas son un poco lo que serían las tareas del comunicador y, como digo, puede ser cualquiera de las ramas de audiovisuales, periodismo, marketing, pero que en este caso sepa aplicar todo eso que ha aprendido durante su formación y todas esas habilidades que hay dentro de la comunicación al mundo de los eSports. También, bueno, como la comunicación aquí es muy cambiante y la verdad es que cuando yo entré no había nada inventado, o sea, no había nada ya asentado, por así decirlo, pues tuvimos que crear protocolos sobre la marcha, ¿no? Porque no es lo mismo la comunicación deportiva que puede haber en un club de baloncesto o de fútbol con la de eSport, que va muy ligada de las redes sociales, ¿no? No solo nos podemos quedar en la prensa tradicional, sino que hay muchas más vertientes donde nosotros comunicamos y a través de las que nosotros llegamos, en este caso, a los seguidores. Entonces, pues, muchos protocolos, muchas cosas se han tenido que crear, ¿no?, de cero. Y la verdad es que yo, pues, al igual que pasa, como decía Sergio, que le gusta mucho, ¿no?, el cómo ha aplicado todo lo que él conocía de la carrera en este caso, a los eSports, pues a mí me pasa igual. El poder crear todo esto, pues me encanta y la verdad es una cosa enriquecedora. Luego también otra cosa, a nivel de comunicación, pues siempre es más fácil, ¿no?, el cuando los resultados deportivos son buenos, cuando los números son buenos, pues siempre es más fácil comunicar. Pero también hay que especializarse en este caso en las crisis, ¿no? Porque en todos los equipos pues puede haber crisis deportivas, crisis comunicativas y en este caso el papel del comunicador pues es el de apagar esos incendios, ¿no?, y el saber cómo resolver muchas veces estos problemas, ¿no? Nosotros pues este año nos hemos enfrentado a alguna, pero al final hemos sabido cómo responder a eso y también es muy importante y aunque no lo parezca, también es algo bonito, ¿no?, de la profesión, porque tú también tienes que saber cómo, por así decirlo, si estás en las buenas, también tienes que saber cómo estás en las malas y todo eso. Entonces, nada, es, ya digo, un trabajo muy, muy chulo, muy bonito y que la verdad enriquece mucho y sobre todo cuando estás en esto, cuando está empezando algo, pues sobre todo más se le añade un valor, un valor. Pues sí, Ismael, y es que la verdad, como bien dices, al final, al ser algo tan novedoso y en constante movimiento, evolución y al alza, pues vosotros estáis igual, ¿no? También cambiando, adaptando vuestros conocimientos a ello y pues en constante evolución, pero bueno, adaptándoos y gestionando todo y todas las crisis, como bien dices, como al final como retos y disfrutando de ello, que es como mejor se trabaja. Bueno, vamos finalmente contigo, Alberto. Tú, como decíamos antes, eres manager de un equipo de LOL. ¿Nos podrías entonces aterrizar un poquito también tu perfil, ese perfil de manager? ¿Cómo es tu día a día o cuáles son las cosas así más gratificantes de tu trabajo? Y bueno, y las más complicadas, que siempre es más difícil hablar de ellas, pero también es interesante. Cuéntanos. Bueno, pues a ver, el perfil de manager es más o menos como un gestor de grupo global, porque digamos que dentro de mi día a día estoy encargado de la gestión o sea, de que todo lo que se haga alrededor de ese día esté bien programado y gestionado para que, por ejemplo, el entrenador tenga sus horarios y pueda trabajar de X hora a X hora, que los jugadores también tengan sus propios horarios. Por ejemplo, a mí me gusta mucho decir que
mis jugadores vienen a trabajar, no a entrenar. Entonces, ese horario de trabajo se lo organizo yo o lo organizamos todos juntos y estoy encargado de que se cumpla, por ejemplo, porque no es lo mismo que tengan un horario de trabajo de 2 a 4 que empiecen a trabajar desde por la mañana, como sería nuestro caso. Aparte de eso, como nosotros tenemos Gaming House y Gaming Office, que es una oficina donde trabajamos y una casa donde competimos y convivimos, también la gestión de esa casa, que todo esté bien, que no se rompa nada, si hay que arreglar algo, depende de mí, estar en contacto constante con la universidad. Si nosotros necesitamos algo, poder contactar con ellos para que nos lo faciliten, como es el caso de poder hablar con Sergio si es necesario que venga mañana, por ejemplo. Yo estaría encargado de comunicarme con él, ver si sus horarios cuadran, con Manu, que es el preparador físico, más o menos sería lo mismo. Digamos que soy como un link de contacto entre todo el mundo para que se pueda gestionar las cosas de manera sencilla y que cada uno de los demás esté centrado en su trabajo. Es decir, Sergio no tiene por qué, o sea, Sergio sabe que si le necesito, voy a contactar con él. El entrenador se puede centrar en el rendimiento deportivo, los jugadores se pueden centrar en optimizar su trabajo y optimizar el nivel de juego que tienen. Aparte de eso, también uno de los trabajos de manager sería estar en contacto con la liga para saber qué días juegas, también en qué horario, contra quién te enfrentas, si hay cambios de última hora. Como en el League of Legends se compite cada 2 semanas con un parche distinto, es decir, con unas estadísticas distintas de personajes, distintas de objetos que tienes que utilizar, es importante estar en contacto con la liga para saber qué se puede utilizar, qué no, y yo ya ponerme en contacto con el entrenador y pues decírselo. Después, otro de los trabajos que también considero bastante importantes dentro de manager vendría en la off-season. Es decir, tú durante la temporada estás trabajando con unos jugadores y con un staff técnico, pero cuando termina esta temporada tienes que decidir si quieres continuar con todo el mundo. Y yo creo que esta es una de las partes más difíciles de mi trabajo, que es evaluar y decidir si una persona continúa con nosotros, no continúa con nosotros, si necesitas buscar a alguien nuevo, cambiarlo, traer una persona extra, etcétera, etcétera. Este tipo de gestión de off-season es bastante complicada porque hablamos de que, como tú has dicho al principio, existen 250 jugadores contratados hoy en día y tú tienes que buscar o entre esos 250 o buscar jugadores individuales que no han competido nunca, escautearlos, ver que tengan un nivel y tú evaluar si realmente merece la pena el traer a un jugador con poca experiencia para formar, si tu entrenador tiene las capacidades necesarias para formar este jugador. Entonces, el final de temporada es una de las partes más difíciles, porque no soy solo yo el manager que está buscando nuevos jugadores. Son 10 equipos de liga, 9 equipos en este caso, que también están haciendo la misma función. Entonces ahí entra un poco cómo te comuniques, cómo te acerques a cada jugador, la experiencia previa que ese jugador tenga contigo, la referencia que dan los jugadores que han estado aquí y el staff técnico que ha estado aquí a ese jugador. Entonces, la gestión general es muy, muy importante para que al terminar una temporada tú puedas hacer movimientos de mercado que ayuden o a mejorar o a mantener estable la situación del equipo. Y bueno, en general creo que esas son la mayoría de mis funciones. Seguramente hay alguna que otra por ahí perdida, pero Comentabas, la verdad es que mucho ánimo en ese momento de final de temporada porque entiendo que tiene que ser complicado gestionar todo eso y la verdad tiene que ser uno, como dices tú, al final de los momentos más difíciles, ¿no? Pero bueno, sí, también entiendo que después toda la temporada pues, puede recompensar ese trabajo mano a mano con todos los puntos, haciendo de link, pero hay cosas como ese momento que tienen que ser más complicados. sí. Vamos con la última preguntita, que esta ya ahora lanzo a todos y ya me vais contestando. Vale, dentro de vuestra experiencia, chicos, ¿cuál creéis que es la importancia de la educación a la hora de acceder al sector de los eSports? Que bueno, ya lo comentábamos un poquito antes también con Alberto, pero para entrar un poquito más en profundidad. Y bueno, también, ¿qué habilidades o cualidades, independientemente de la educación, debería tener una persona? Y bueno, pues también si consideráis que la formación, de cualquier ámbito, sería esencial, ¿no?, para conocer el puesto al que se van a dedicar. Pues
Sergio, Quien quiera O empezar. quien sea, quien sea. sí, Empiezo, bien. que, Vale. os dejo abierto. Yo creo, y me lanzaría sobre todo a un consejo muy general, que es que a lo mejor cuando una persona empieza, puede tener la imagen de un ídolo al que le gustaría parecerse y en consecuencia, pues cuántas veces vemos que alguien dice, oye, ¿con qué ordenador juegan los mejores? O qué sensibilidad de ratón utiliza la mayoría, o los DPI, o qué rutina del AIMLab, por ejemplo, y cosas así. Y todo eso está bien, pero claro, si tu meta es convertirte en un gran jugador, lo que no puedes hacer es ser un imitador. Es decir, alguien que replica lo que le funciona a otra persona que no tiene necesariamente por qué funcionarte a ti. Entonces, tienes que tener en cuenta que esos ídolos, esas personas que están ahí donde tú quieres llegar, lo han hecho porque han conseguido diferenciarse del resto, no hacer lo mismo que otras personas. ¿Qué significa eso? Intenta hacer bueno lo que tú tienes como cualidad personal. Tú a lo mejor piensas en que si quieres entrar en un equipo o desarrollarte, pues dices, oye, pues mira, pues es que se me dan muy bien tales personajes del juego, ¿no? O tengo tal conocimiento. Vale, pero ¿y qué aportas como persona al equipo? Es decir, ¿por qué deberías estar tú aquí? Lo digo pensando en que imagínate un jugador que dices, oye, pues mira, estoy mayor, que también eso es un concepto que también los jugadores de 25 años ahí dicen, oye, ya estoy mayor y mi competencia tiene 18 años, 17 y son más rápidos que yo. ¿Vale? ¿Y tú qué aportas? ¿En qué te diferencia a ti? ¿Cuál es tu valor añadido? Vuelvo a insistir en eso. ¿Por qué? Porque los campeones que tú coges cambian. ¿Por qué? Porque hay un parche y hace que un personaje pueda ser mejor una temporada o muy malo en otra. Pero la vida, a ti como persona, esos parches son aprendizajes. Es decir, los parches del juego empeoran o mejoran a un personaje sin que tú hagas nada, a lo mejor, pero la vida te habilita, el aprendizaje de la vida te habilita. Creo que es muy importante que aproveches la experiencia que te den de estar en un equipo, de rodearte de otras personas para conocer su punto de vista sobre ti. Porque a lo mejor lo que tienes que hacer es potenciar aquellas habilidades que tú tienes y que a lo mejor tú no sabes que tienes, pero estando rodeado de un equipo aprendes a tener. Entonces la opinión de tu entrenador, de tus compañeros, aquellas personas que sobre todo comparten mucho tiempo contigo, utilízala a tu favor. Y recuerda que tienes que utilizar a tus ídolos como una guía de lo que tú quieres conseguir, pero no como una regla. Es decir, algo que es invariable y que tenga que ser así, porque sí. Intenta adaptar todo lo que tú aprendas de tu alrededor en algo que se adapte a ti. A lo mejor hay un personaje que es el mejor de todos, pero tu personaje favorito es otro. Y sobre todo, ten en cuenta que cuando una persona empieza a jugar, a lo mejor el único propósito que tiene es divertirse. Y luego ya, conforme avanza, pues quiere tener una oportunidad, quiere conseguir X cosas y tal. Y por eso luego vemos las rachas de losing queue, ¿no? De decir, oye, pues es que no gano una y estoy muy enfadado y tal y que cual. Y parece que los resultados están por encima. Pero insisto en que lo más importante es divertirse, divertirse y hacer exactamente aquello que es lo que vienes a hacer, divertirte. Y me gusta mucho preguntar a los jugadores, vale, ¿para qué juegas? Está claro, quieres conseguir tal cosa, pero ¿por qué juegas? ¿Juegas porque te divierte? ¿Y por qué te divierte? ¿Qué es lo que te divierte de todo lo que estás haciendo? Porque si tú juegas y te enfadas, pues no te diviertes, ¿no? Alberto lo dice y lo decíamos muchas veces en las sesiones de prepartido, que decía él y me encantaba, olvidaos de los resultados divertidos, divertidos y divertidos. Y eso, vuelvo a insistir en lo que he dicho antes, si tienes un staff que apoya tu trabajo, pues es mucho más fácil que yo a un jugador le diga individualmente, inténtalo, inténtalo, inténtalo. Es que tengo una persona en el equipo que está troleando o está FK, que no juega, no participa y así es imposible ganar. Vale, pues ¿qué puedes hacer tú en esa situación? Intentarlo, que no sea por ti, tú sigue intentándolo, porque eso va a marcar la diferencia de que llegues luego a una final y cuando estés en una situación parecida, tú en lugar de centrarte en lo negativo, en lo que falla, te centres en lo que tienes y que te tienes a ti mismo. Y al final te puedes enfrentar a un rival, pero tu mayor rival eres tú mismo, porque tú no vas a ser el mismo ahora que dentro de un mes y la experiencia de un equipo o todo lo demás te puede cambiar, pero no hay nadie mejor que tú mismo para conocerte, para saber cuáles son tus puntos fuertes y tirar para adelante. Así que utiliza esa red social de tu equipo para saber más de ti y sobre todo para desarrollar más allá aún tus puntos fuertes. Ese es el mayor consejo que yo daría. Muy buen consejo, la verdad. Y más actualmente, que es una clave y muy importante. Siguiente. Vale, Sí, pues. él, por ejemplo, Alberto, Vale, lo que traiga. Alberto, ¿tú o Yo, voy yo? venga, sí, yo, a mí sin Venga. problema. Bueno, pues si considero importante la formación o esencial, digamos que sí y mucho,
¿vale? Y voy a desarrollar un poquito esto porque estamos hablando de dedicarte a los eSports. Si entramos en que quieres dedicarte al departamento de marketing de eSports, tú vas a necesitar saber marketing. Si quieres dedicarte a la parte de departamento psicológico de eSports, tú vas a necesitar estudios de psicología. El problema está en cuando tú te quieres dedicar a ser jugador, que aquí no hay ningún estudio al que tú te puedas dedicar 100%. Y por eso quiero hacer hincapié que sí, es necesario que tengas formación, porque los eSports son un sueño, es muy bonito, pero lo que no es bonito es intentar dedicarte a ello a los 16 años, dejándolo todo y al final no conseguirlo y encontrarte sin nada. Eso no es bonito. Entonces, es perfecto que tú te formes y estudies y mantengas tu carrera. De hecho, la propia universidad tiene becas para que puedas estudiar. La UCAM tiene becas para que puedas estudiar y jugar a este videojuego, a League of Legends, al mismo tiempo. Y me parece muy importante que nunca se dejen los estudios, porque al fin y al cabo nunca te puedes asegurar llegar a ser jugador. Es muy, muy difícil. No es como una carrera que tú terminas y a lo mejor haces prácticas en un sitio y te contratan. No. Entonces, para mí esa formación, esos estudios son muy, muy importantes. Estudia lo que más te guste mientras compaginas tu carrera de eSports. Cuando tú puedas, como jugador, dedicarte profesionalmente a esto, ya decidirás si quieres continuar tus estudios o quieres dedicarte al 100% aquí. Pero los estudios es lo más importante. Y hablando luego de cualidades, yo creo que una de las cualidades más importantes en el mundo de los esports es la ambición. Si eres ambicioso, vas a dedicarle muchísimo tiempo, pero se lo vas a dedicar bien. Es muy difícil llegar a donde llegan los jugadores hoy en día y sobre todo es muy, muy cansado. Si tú estás a nada de conseguir ser profesional y dices hasta aquí, todo ese trabajo que has hecho va a desaparecer. Entonces, la ambición en este ámbito es muy importante, luchar, mantenerte trabajando día a día. No vas a llegar aquí vagueando, es muy difícil. Entonces, además, esta ambición te va a ayudar también a ser creativo, a informarte, a ver qué están haciendo otras personas, y esta creatividad te va a ayudar a lo que dijo Sergio, a no ser una copia. Tú puedes tener tus ídolos y puedes decir, oh, me encanta cómo juega este jugador, es impresionante, quiero ser como él. Yo creo que quieres llegar a donde él ha llegado, no quieres ser como él. Tienes que ser creativo y buscar una manera de encontrar tu hueco en los esports y a partir de ahí crecer, crecer, crecer y crecer, porque nadie quiere una copia de una copia de una copia. Correcto. Entonces, yo creo que esa cualidad es muy, muy importante. Y en cuanto a la formación, como ya he dicho, yo creo que ambas cosas tienen que ir de la mano. Pues sí, totalmente. Tengo exactamente lo mismo, Alberto. Pues ¿Qué opinas tú, Ismael? Cuéntanos un poquito. sí, a ver, yo coincido tanto con Sergio como con Alberto en que la formación es muy importante. Depende, ya sea para lo que te dediques, de manager, psicólogo, ámbito de la comunicación. Y yo ya, en mi caso, mis compañeros han hablado mucho, obviamente por la parte deportiva, de las cualidades que tendría un jugador, ¿no? Pero yo creo que a nivel de más de staff, ¿no? De staff de comunicación, de marketing y demás, yo creo que algunas de las cualidades que sí que tiene que tener la gente, lo primero es tener mucha proactividad y inquietud por las cosas. O sea, que te gusten mucho en este caso los videojuegos y lo nuevo que va saliendo, ¿no? Porque al final también tienes que estar al tanto de las tendencias, tanto en redes como en comunicación, etcétera. Luego también tienes que ser una persona muy resolutiva, porque una de las cosas que he notado yo en este sector es que hay muchas cosas que aparecen de un día para otro o de un momento para otro, ¿no? Porque al final las redes se mueven, no hay un horario específico que digan, venga, las redes sociales abren de 8 a 2 y ya está. No, de un momento a otro puede pasar cualquier cosa y que de repente un tuit de un jugador tuyo se viralice y aparezca en la prensa regional en ese momento, como nos ha pasado recientemente con Dual. Que aparezca, que hagan un artículo sobre un tuit viral que puso sobre Murcia. Que, bueno, ha quedado un artículo gracioso y tal. No ha sido una crisis, gracias a Dios. Pero sí que es cierto que, bueno, que estas cosas pueden pasar de un momento a otro, no tienen horarios y al final tienes que ser muy rápido en ese sentido y muy proactivo. Luego también tienes que tener mucha ambición, ¿no? No te puedes quedar muchas veces cuando creas una campaña de comunicación. Nosotros siempre intentamos ir a más. Cuando
por ejemplo, este año estábamos planteando tanto la campaña del nuevo equipo, ¿no? Que veníamos el año pasado del equipo de Crasher y demás, y pasábamos a un equipo nuevo en este primer split. Planteamos también una estrategia totalmente diferente que iba en son de una que ya habíamos empezado con Academy, del rollo de espías y demás. Luego ya, por los resultados deportivos, pues tiramos más por el steampunk, por la parte del desierto, tal, de reconstruir un poco las piezas de UCAM. Y ahora, pues vamos, ya veréis la nueva campaña, la que tendremos para el año que viene, que estamos ya pensándola, que también va a estar muy guay. Pero eso, no te puedes quedar en lo mínimo, ¿no? Tienes que ser muy ambicioso e ir siempre a más. O sea, si has alcanzado tantos medios durante esta temporada, han hablado tantos influencers de ti y has conseguido que la gente opine esto y esto y esto, tienes que ir a más todavía. O sea, no te puedes quedar con lo mínimo, porque al final este negocio avanza tanto y en tan poco tiempo que si te quedas estancado, en este caso, no llegas. O sea, no llegas a dar el siguiente paso. Entonces, yo creo que, bueno, estas son algunas de las habilidades que yo creo que debe tener, en este caso, un equipo de comunicación y que junto con las de mis compañeros creo que son cruciales para dedicarse a este sector. Pues sí, la verdad, tocasteis temas todos que son realmente importantes, tanto para dedicarse a esto como para pues, ser profesional en un futuro y muy, muy necesarias. Bueno, ahora vamos con la parte final de la mesa redonda, que serían las preguntas que nos van haciendo nuestros asistentes vía Twitch. Si no nos hicisteis ninguna todavía, aprovechad ahora que es el momento. Así que eso, está abierto el canal para que vayáis preguntando cosillas. Yo mientras ya estuve echando un ojo a las preguntas que nos fueron haciendo y algún debate también abierto que había por ahí, para aprovechar y así os lanzo las preguntas que se están haciendo entre ellos. Vale, os voy preguntando y ya me respondéis el que se atreva. Vale, nos preguntan por aquí uno de los asistentes si pensáis que sería bueno que se incluyese al sector de los eSports dentro de la ley del deporte. No sé quién quiere responder. Scrappy. Pues Yo, creo que Scrappy o yo podemos responder ya, el que se atreva antes. Mira tú, Alberto. Yo es que no puedo dar una opinión al 100% porque no sé qué conllevaría exactamente que los eSports entrasen junto con las reglas del deporte. Yo diría que es que a pesar de ser deporte, son deportes electrónicos. Por lo tanto, no sé si deberían tener la misma normativa que el deporte tradicional. Yo al menos aún estoy muy verde en ese tema, así que no sabría qué decir exactamente. Lo que sí que estaría bien es que tuviese estuviese reglado, que ya lo está de cierto modo, por Riot y por las ligas, pero y por ACE en España, pero pues no sé, ¿tú qué quieres decir, Ismael? Sí, como comentaba Alberto, nosotros tenemos la ACE, que es la Asociación de Clubes de eSport de España, que es la que vela un poco, ¿no?, por toda esta legislación que hay en torno a los eSports. Nosotros ahora mismo en España estamos considerados como espectáculo, no como deporte, ¿no? Ya que digamos que nosotros desde LVP, desde los lobbies de eSport y demás, ya tenemos, por así decirlo, nuestra estructura creada, ¿no?, para que en este caso los eSports lo podamos manejar nosotros, ¿no? Sí que es cierto que se ha llamado a la puerta en este caso de los eSports, asociaciones, ¿no?, deportivas y tal, para, por así decirlo, reglarlos de alguna forma dentro del deporte tradicional, pero de momento en el estado que están los eSports en España, a nosotros tampoco nos interesa, ni a la ACE tampoco, ¿no? Porque ya a través de los organismos que crean las ligas y a través, de, en este caso, de los lobbies que tenemos, ya se regula solo. O sea, ya tenemos en este caso una regulación, una legislación formada, pero eso no quiere decir, obviamente, que como todo, evolucione, ¿no?, y se creen a lo mejor, en este caso, asociaciones más específicas, ¿no?, en el que a lo mejor sí que entren dentro de una regulación deportiva y no de una regulación de espectáculo y tal, porque también hay que tener en cuenta algunas cosas, y es que tú, por ejemplo, un deporte, el fútbol, tú coges una pelota y te pones a jugar, ¿vale? No hay una marca registrada que diga, no, es que esa pelota la ha hecho X empresa o X desarrolladora y también depende de lo que te diga esa desarrolladora. Nosotros también
nos regimos por los publishers, en este caso de Riot Games, ¿no? Con LoL y con Valorant. Entonces también ellos marcan un poco el ritmo de las competiciones y por lo tanto en base a eso también se crea toda la estructura de los splits, en este caso de primavera, de verano, la Copa Europea, la Iberian Cup, ¿no? Que está ya formada durante todo el año, en este caso a nivel de España. Luego ya tendríamos los mundiales, la LEC, etcétera. Entonces, ahora mismo, como nosotros también dependemos del publisher y ya tenemos una estructura formada con la Liga y con la ACE aquí en España, pues no interesa meterse a lo mejor en en un organismo mayor, a lo mejor como podría ser la Liga Deportiva o yo qué sé, cualquier elemento regulador de aquí de España. De todas formas, ya digo, esto no es algo fijo, es algo que evoluciona y que con el paso del tiempo, pues veremos qué pasa, ¿no? Sí, es que justo lo que estabas comentando también lo comentaba uno de los asistentes, ¿no? En un comentario siguiente que decía que cómo van a estar los eSports dentro del deporte si al final el juego depende del publisher, ¿no? Y de las decisiones que tome con respecto a su juego. Entonces, Sí. este asistente no entendía que pudiera tener sentido que estuviera dentro de la ley del deporte, ¿no? Claro, luego también otra cosa que estaba leyendo en las respuestas, por ejemplo, ponían de ejemplo la Liga Santander, ¿no? Que es la de FIFA, ¿no? Nosotros, de hecho, participamos ahí un año junto con el Málaga Club de Fútbol. Lo que pasa con estas competiciones es que sí que están reguladas por la liga. Y en este caso compiten jugadores de eSport junto con equipos de primera y de segunda división. Entonces, claro, ya ahí están limitando un poco. Nosotros, por ejemplo, sí que tenemos un equipo de fútbol aquí en UCAM, pero claro, estamos en una división inferior, entonces no podríamos participar en la Liga Santander como UCAM Tokier en este caso. Tenía que ser a través de un equipo de fútbol. Entonces, claro, eso también limita mucho la participación y esto es cosa también del publisher, ¿no? Del publisher y de la liga, que es la que patrocina en este caso esta competición. Entonces, ya digo, hay como muchas variantes a la hora de tener licencias de publisher y demás que hacen que no podamos ser del todo una organización deportiva como tal, aunque sí que es verdad que las estructuras de los clubes de eSport, la forma de financiación, la estructura incluso de entrenador, de psicólogo y demás, es casi igual que la de un club de deportes tradicional. Pero en este caso, por diferentes agentes externos, pues de momento esa es la situación que tenemos en España. Sí, justo también hablabas ahora de la asociación, ¿no? O de la federación, como se pueda llamar. También lo comentaba otro de nuestros asistentes, ¿no? Que decía como que sería fundamental la creación de este organismo y, claro, se debatía en torno a ello, ¿no? Claro, también Sí. lo acabas de decir tú ahora un poco, ¿no? Luego también existen franquicias, ¿no? En este caso, la LEC pues es una franquicia también cerrada, como NBA, donde sí que es cierto que, bueno, entran y salen equipos porque van vendiendo la plaza, pero es igual, aquí en España, pues con Superliga, falta Superliga primera y segunda, pasa algo parecido también. Entonces, ya digo, son muchas variables, la verdad. Pero bueno, esto al final llegará. Igualmente los eSports están, por así decirlo, tienen una estructura deportiva aquí en España ya formada de fichajes, de contratos, de reglas, ¿no? En cuanto a cesiones, en cuanto a contratar a un jugador, etcétera. Entonces, ya tiene una estructura y una regulación formada. Falta eso, dar más pasos que veremos. Claro, y al final es algo que está en constante evolución, movimiento, cambio, entonces pues se va adaptando a los cambios que va teniendo, pero realmente ya tiene esa estructura y a partir de ahí pues se van dando esos pequeños pasos, ¿no? Vale, pues os lanzo otra preguntita que hacen nuestros asistentes. Nos preguntan si creéis que existe una evolución en el target de eSports o es un target completamente estable. Bueno, y dentro de esa pregunta también, si podría variar su demanda en cuanto a contenidos a consumir. Es decir, que los consumidores podrían demandar otro tipo de contenido en el futuro. ¿Qué creéis? ¿Que es un target estable? ¿Que va a evolucionar? ¿Cómo lo ves, Sergio? Que he visto que has puesto cada... Iba a decir, no, decir, buena pregunta. Da mucha respuesta abierta, pero iba a decir, claro, y también contesto también a la anterior. La virtud está a veces en el término medio, ¿no? Entre la necesidad que se plantea o que plantea el espectador o el jugador y la respuesta a esa necesidad que se demanda, si beneficia a ese colectivo o no al resto. Pero... no sé,
tengo que pensar esa respuesta, ¿sabes? Sí, es que al final da para mucho, es mucho Claro. análisis, Sí, ¿no? sí, A sí. ver, obviamente, ¿no? Sí que es cierto que este año ha entrado mucha gente a consumir eSport gracias también a la entrada fuerte de influencers, como en este caso Ibai o de Gref, ¿no? Claro. Que también hacen Obviamente. que el flujo de personas que hay, que a lo mejor en su momento no les llamaba la atención los eSports, pues los vean, ¿no? Eso es bastante bueno porque seguramente habrá gente que no conozca el LoL o que no conozca el Valorant, que gracias a eso se han descargado el juego, lo están jugando, les gusta y les gusta ver cómo otra gente compite. Entonces, habrá gente que no, que simplemente pues por apoyar a su streamer favorito lo vea, que tampoco es Ya. malo realmente. Pues si te gusta al final es un contenido que, yo que sé, yo por ejemplo veo fútbol, pero no entiendo mucho de fútbol, pero me gusta verlo, ¿no? No soy Claro, un gran puedes experto del divertirte juego. haciéndolo, pero exacto. Claro, entonces yo creo que sí, que también todo este flujo de influencers, ¿no? Que está entrando dentro del sector nos beneficia y gracias a ellos pues está creciendo más, algo que era de nicho se está volviendo ahora algo más de masas, ¿no? Algo más popular Sí, y obviamente pues claro, hace que lo conozca más gente, ¿no? Llegue en este caso a más medios, sobre todo los tradicionales que son los más duros a la sí, que hora eran más de publicar. reticentes, ahora Sí. ya van Y en este adaptándose y caso sí. abriéndose un poco a este nuevo mundo que al final no les queda otra tampoco, realmente. Claro, claro. Es algo que avanza y que no se puede Pues parar. sí, pues sí, Y tienen si que ser os, conscientes porque si no, al final los medios tradicionales se quedarían sin nada porque eso, tanto los eSports como todo este nuevo mundo de redes y media es una realidad. si lo piensas desde el desarrollo de contenido, por ejemplo, en la psicología, entra en YouTube y pon psicología y esports y ver cuántos vídeos te encuentras y a lo mejor te encuentras algunos vídeos que son muy visualizados, pero solamente son esos pocos vídeos, no hay más contenido, ¿no? Entonces es como un sector que tiene varios puntos de vista y, por ejemplo, otro tema que también está candente, que es el tema de la toxicidad. De decirte, oye, esto de la toxicidad, vale, está muy bien hablar de ciberbullying en redes sociales y demás, pero ¿y en los juegos también puede ocurrir esto? Claro, Y te das cuenta también de que ese tipo de fenómenos que también están alrededor del escenario, pues hay mucha gente que es un poco, iba a decir ignorante, ¿no? Pero que no conocen la verdadera gravedad que tiene ese tipo de fenómenos en ese entorno y decir, anda, pero ¿cómo puede ser que jugando un juego ocurran estas cosas, ¿no? Y tal. Y luego te vas dando cuenta de que hay muy poco escrito y desarrollado. Yo, por ejemplo, que estoy con el tema del doctorado, me di cuenta de que es un área estratégica porque hay poco escrito. En general, la literatura científica que claro. tienes relacionada con eSports o está centrada en clínica o en general está centrada en coges los últimos 20 años y a lo mejor te encuentras, no sé, voy a decir un número, 100 artículos del 2000 al 2004 y desde 2018 hasta el presente te encuentras 2000 artículos y dices, madre mía, o sea que no queda claro hacia dónde vamos, ¿no? Pero el hecho de que esté en evolución indica también que es una cosa joven Claro. y que por eso pues está en mucha capacidad de dar una respuesta a la problemática que se presenta y a la necesidad actual del momento, sí, sí. Pues sí. Bueno, pues vamos con otra preguntilla, a ver quién se atreve con esta. Bueno, nos pregunta un asistente, bueno, esta es un poco más también dirigida a Ismael, sí que es cierto. ¿Qué Vale. diferencia hay entre la comunicación de eventos online y los eventos presenciales? Y a nivel deportivo, ¿cuál sería la diferencia? Creo que sí, sería un poco Pues, a realmente. ver, realmente diferencia como tal a la hora de comunicar sobre ese evento no hay mucha, ¿no? Nosotros tenemos protocolos, en este caso ya formados, ¿no? En cuanto a cartelería física, cartelería digital, en qué momento, por así decirlo, publicar y en qué red social o en qué formato publicar ciertas acciones para que llegue a la gente. Luego ya quizás la organización, eso es lo que sí que es diferente. Obviamente un evento online es más fácil porque lo puedes gestionar a través de Discord. Eh, o sea, puedes directamente gestionar ahí la comunidad con sus reglas y demás, con los bots que te ofrece la propia aplicación para luego los premios de los participantes y es mucho más fácil, ¿no? Desde aquí necesitarías, claro, una persona, si luego quieres emitirlo online, un técnico que en este caso te haga el cast desde Twitch o la plataforma que tú quieras y unos casters que lo casten que también lo necesitas. Realmente lo que es
los recursos humanos que se necesitan son menos, obviamente, que en un evento presencial. Un evento presencial, la organización pues ya es mucho mayor. Ahí ya sí que necesitas un despliegue total del equipo, tiene que ir tanto el equipo de prensa, el equipo organizador de eventos, marketing, tienen que ir también personas que estén allí en el stand que tú pongas en esa feria o en ese evento concreto atendiendo a la gente que viene, ya sea para comprar merchandising o para juegos y demás, que se hacen sorteos para dar merchandising sobre la marca. Y luego ya, si el evento en este caso lo organizas tú a la hora de hacer un evento presencial, pues claro, tienes que contar sí o sí, en nuestro caso, con la liga, o sea, en este caso con Superliga, ya que son ellos los que te tienen que dar las directrices de qué cámaras son las necesarias, qué equipos necesitas, en este caso los jugadores. El árbitro lo tienen que mandar ellos para que no haya ningún tipo de alteración dentro de la partida. Y ya digo, y ver todo lo que tú necesitas y, en este caso, contratarlo por fuera o tu propio equipo también lo puede aportar, o ya directamente la liga. A lo mejor la liga te dice, vale, te pongo yo las cámaras, te pongo yo la pantalla, pero tú tienes que poner las mesas, los ordenadores, tienen que ser X modelo con X componentes y necesitamos esto y para tantas personas, un pabellón para tantas personas. Tú ya te encargas, en este caso nosotros en Murcia, pues ya veríamos dónde haríamos ese evento, ¿no? El sitio que más nos beneficia en un futuro. Pero a nivel de comunicación, ya digo, es muy parecido. A nivel de cartelería, de difusión y tal, tenemos muchas herramientas, pero es muy parecido. También nosotros utilizamos mucho los comunicados internos dentro de la universidad, ya que a los alumnos pues les interesa mucho esto y los torneos realmente nosotros poniendo pantallas dentro de la propia universidad o mandando un comunicado interno ya tenemos mucha gente apuntada. Pero ya digo, no es muy diferente de lo que a nivel de comunicación. Ahora, la organización, una cosa es digital y otra cosa es físico. O sea, están, por así decirlo, muy distanciados. Son dos mundos diferentes. Sí, que al final es eso, los medios que necesitáis para unos y para otros, la organización, pero como bien dices, sí, la comunicación no es tan diferente, ¿no? entre un tipo de evento y el otro. Exacto. Vale, vamos ahora con otra pregunta. Nos pregunta un asistente, ¿cómo podrías empezar a trabajar, tener ese primer contacto en el sector eSports, teniendo muchos conocimientos sobre el sector, pero sin tener experiencia en él? ¿Qué debería hacer? ¿Qué consideráis cómo puede empezar, ¿no? ¿Cómo tienes el primer contacto sabiendo, pero sin tener esa experiencia? Yo le diría que le eche cara y que le escriba a todo el mundo que conozca. Que si no lo hace, no. O sea, el no ya lo tiene, ¿no? Se dice mucho eso. Sí. Perdón. Y eso, que seguramente habrá 99 personas que te ignoren, pero esa una que no te ignore va a darte la oportunidad. Y en este mundo, con que una persona te dé la oportunidad ya es casi suficiente como para quedarte dentro si eres suficientemente bueno y tienes cosas nuevas que aportar. Así que yo te recomiendo que no tengas miedo, que tengas muchísima cara, que le escribas a todo el mundo y mejor pecar de pesado que no haber hecho nada. Así que si tú crees que tienes cosas que aportar, siempre tira para adelante, va a ser lo mejor. Sí. Sí, yo aparte añadiría eso, que sigas también con tu camino personal, que trabajes una marca tuya, con tu nick o como sea, le eches cara, eso es muy importante lo que ha dicho Alberto, porque al final, bueno, si eres muy grande, al final el club te va a ver, pero si no, Claro. trabajes, que tampoco pierdas la esperanza, ¿vale? Porque por lo general va a haber mucha gente que te diga que no. Eso es así, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado. Pero tú no pierdas la esperanza. Sigue formándote en lo que estás haciendo, aprovecha todas las oportunidades que te den. Hombre, obviamente, si tienes muchas oportunidades, pues las que te resulten más beneficiosas. Pero sí que es cierto que aprovecha las oportunidades cuando veas que hay algo que quizás digas, ostras, es que no sé si seré capaz de hacerlo, ¿no? Que creo que a todos nos ha pasado. Hazlo. O sea, hazlo y échale ganas porque al final vas a crecer profesionalmente, te vas a equivocar seguramente, pero llegará un momento en el que
puedas decir, ostras, todo el camino este que he recorrido ha servido para algo y hoy pues puedo dedicarme a esto gracias a esta persona o a este club o a esta empresa que me ha dado la oportunidad de hacerlo. O sea, no tener miedo a equivocarse y trabajar la marca y seguir hacia adelante. Y cuando estás empezando, añadiría que tienes que valerte de todo lo que ves en las redes sociales. Por ejemplo, en Valorant, sus propias comunidades de Discord, sí que tienen algunos canales de LFT y o los equipos ahí van reclutando gente y es una forma de interactuar por primera vez en este escenario, ¿no? Y eso a nivel de jugador te beneficia. Y luego, volviendo a insistir en lo que he dicho como persona, acuérdate que estás optando al final, si quieres desarrollar una carrera profesional, pues a un trabajo, no a un pasatiempo. Entonces, si tienes la oportunidad de que un club te entreviste, porque esto ha pasado, pues tienes que enfrentarte a cosas como a lo mejor desarrollar un currículum o tener un currículum deportivo si ya tienes algún tipo de experiencia, algo que de alguna manera valide que digas, oye, pues mira, a lo mejor no tengo experiencia competitiva como tal, pero sé perfectamente que si me enfrento a dicha experiencia, yo puedo aportar esto a una organización o a un club. Y también eso pasa por cuidar tu imagen y no solamente la imagen digital, sino también la imagen física, que al final vayas a una entrevista de trabajo con un manager de un club y estés sin camiseta, por ejemplo, ¿no? Y digas, oye, pues esto no es. O sea, Y que a que veces tienes que ir también, por lo más básico. Sí, y que también estés preparado para que te digan que sí, porque si vas con la idea de me van a decir todos que no y de repente te dice uno que sí y te encuentras con cara de, uy, me ha dicho que sí, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Sabes? Entonces ten como un plan de acción, lo que tú quieres enseñar, lo que crees que puedes aportar y sobre todo tener tu trabajo bien preparado y bien presentado, porque esta persona que te va a dar la oportunidad seguramente, pues como no te conozca, tendrá de unos 15 minutos para ti y vas a tener que resumir todo lo que haces lo mejor posible, lo más visual posible y lo suficientemente bien como para que esta persona le llames la atención. Así que prepárate para ese momento en el que te digan que sí. Exacto. Pues sí, totalmente de acuerdo con los tres, porque la verdad, en los eSports, como en cualquier trabajo, hay que estar ahí, ser pesado y buscar por lo que uno le gusta, quiere y estar dándolo todo. Seguimos entonces, chicos, con otra de nuestras preguntitas. Nos pregunta a todos de nuestros asistentes cuál sería la clasificación de clubes en una liga como la Superliga, pero la clasificación en función de su modelo de negocio. Nos pregunta también si todos los clubes consiguen beneficios de la misma manera o si tienen objetivos de negocio diferentes, qué diferencias tienen en ese tipo de gestión. No sé si me entendisteis la pregunta, que como había dos ahí. Vale, sí, más o menos creo que lo he Más o menos. entendido. O sea, explicar un poco, bueno, a ver, todos los clubes, pues cada uno tiene su modelo de negocio. Por lo general, por ejemplo, Giants, ¿no? El club, para mí, el club más grande que hay en este caso dentro de la liga, el más longevo. Por ejemplo, él se centra mucho en la parte del marketing, ¿no? En la venta de merchandising. De hecho, Giant saca cada X tiempo colecciones de ropa. De hecho, ha sacado ahora una muy, muy buena, inspirada en sus influencers, con diseños muy guapos, característicos de cada uno de ellos. Y ellos trabajan mucho eso, mucho la marca, cuidan mucho la ropa, los diseños, su imagen, y ellos sobre todo tienen sus marcas, obviamente, como todos los clubes, pero creo que la parte en este caso, de la venta de merchandising la cuidan mucho, ¿no? Y creo que es una de sus fuentes de ingresos potentes en este caso. En el caso, por ejemplo, nuestro, es completamente diferente porque nosotros somos el club de una universidad, ¿no? Entonces nosotros, el modelo de negocio que tenemos está también relacionado, ¿no? Con esa búsqueda de formación, de talento, para que, porque como nuestro público objetivo son estudiantes, de gente que venga a estudiar con nosotros, que se forme, que crezca, que pueda dedicarse en este caso a los eSports, y también al ser una universidad del deporte, ¿no? El que dentro de todos los ámbitos deportivos, las carreras que estudien, pues tengan una salida. Luego, bueno, hay otros clubes, por ejemplo, sí, casi todos van muy enfocados a la parte del vender merchandising y demás. Yo creo que nosotros somos el más diferente con respecto a eso, ¿no? Ya que tenemos una entidad deportiva detrás.
Luego otros imagino que lo harán también como una herramienta de marketing, ¿no? de una ciudad o de una empresa más grande o de un grupo inversor. Pero la gran mayoría yo creo que se centran en eso, en atraer marcas y en la venta de merchandising y en que su imagen tenga un valor cada vez más grande, ¿no? Y que la parte deportiva en este caso pues funcione, ¿no? Centrarse en que a lo mejor un equipo pues tiene que tener un equipo ganador que siempre vaya a playoffs y que siempre crezca de esa forma, ¿no? O quizás se quieran centrar más en la parte de creación de contenido también, ¿no? Que al final sea un club en el que tenga los mejores influencers, tenga un equipo pues que sí que sea competente y tal, pero que también la parte del espectáculo sea algo importante, ¿no? Entonces ya pues cada uno tiene su modelo. Pero ya digo, creo que nosotros somos el más diferente con respecto a los otros clubes. Y añadiría también lo de la transmisión de valores, de decir, Exacto, sí. mira, pues esta persona, pues este chico es un chico UCAM. Que decir, que la gente que sale de aquí, pues que digan, mira, esto no lo encuentras en otro lugar. O por ejemplo, partiendo de la formación, en el proyecto de bases, de decir, pues mira, oye, ¿qué es lo que se le está enseñando? Porque a lo mejor ahora mismo no son profesionales, pero sí son futuros profesionales, ¿no? Entonces, ¿cómo llegan hasta ahí? ¿Qué es lo que adquieren entre ellos? O sea, es como si tú te plantearas, o yo como psicólogo, decir, bueno, cada persona que pase por aquí tiene que saber exactamente qué hacer ante una situación de crisis. Yo no puedo entrenar para todas las crisis posibles porque no las sé de memoria, pero sí puedo decir, pues mira, y qué ha pasado por aquí, ya sabe qué hacer ante esa situación, ¿no? Entonces, pues otra característica identificativa. Exacto. Sí, Vale. yo creo que sobre todo eso, Perdona, lo que ha comentado Sergio, ¿no? De la formación de talento, al final, nuestros chicos de la academia y del primer equipo siempre acaban o sea, de hecho el equipo academy que teníamos el año pasado, pues tenemos jugadores que están de suplentes en Fnatic, tenemos jugadores también que han llegado a Superliga Segunda, tenemos ahora un chaval de la academia en Mad Lion jugando la Iberian Cup y gente del primer equipo como me acuerdo en su momento Marcú que llegó a la competición europea. O sea, al final nosotros pues queremos transmitir valores y enseñar que los jugadores que salen de aquí de UCAM, tanto de la academia como del primer equipo, pues son personas que conocen esto, que tienen una formación, que tienen una disciplina a nivel deportivo y que al final pues eso nos los quitan de las manos. Es que no hay otra forma de decirlo, porque saben cómo trabajamos en este caso. Sí, pues sí, ahí van bien formados, están perfectos, ya como dices, te los quitan de las manos, ¿no? Seguimos con otra pregunta, chicos. Vale, esta pregunta sería si creéis que pronto habrá otras organizaciones como Riot Games capaces de crear eventos alrededor suyo tan grandes, ¿no? A ver, ahora mismo, como Riot lo veo imposible, porque es el pionero en todo lo que está saliendo y en todo lo que va a salir. En el momento que apareció Valorant, explotó el mercado del shooter. O sea, es una locura. Existía el CSGO, la gente estaba compitiendo en CSGO, existía Overwatch, la gente competía en Norteamérica en Overwatch, pero es que de repente salió Valorant y desaparecieron las otras ligas. Y Riot ahora mismo tiene preparadas muchas cosas. El MMORPG más famoso actual, bueno, era World of Warcraft, ahora está el Final Fantasy, pero es que va a sacar un MMO, Riot. Y eso a saber lo que va a conllevar para el resto de empresas. Están trabajando con Fighting, en un juego de lucha. Eso va a ser espectacular. La gente que se dedica a los Fighting nunca han tenido apoyo general en este videojuego y ahora es que Riot va a sacar este videojuego. Seguramente haga una liga y va a ser no va a llegar al nivel de Valorant porque no hay tantos competidores de Fighting al mismo nivel, pero también va a ser espectacular. Entonces yo creo que una empresa nueva no va a conseguir nada y una empresa antigua o se adapta a Riot o no va a conseguir mucho. De hecho hay un buen ejemplo que es el League of Legends, es el MOBA por excelencia al que se juega hoy en día, y Blizzard, los dueños de World of Warcraft, sacaron un videojuego que querían hacer competitivo, que era un MOBA también, que se llama Heroes of Storm.
ese videojuego desapareció a los 2 años, porque no alcanzaba ni un 10% de lo que conseguía el League of Legends. Entonces yo creo que es un buen ejemplo para poner a la hora de que no hay una empresa que sea capaz de seguir a Riot. Como mucho podríamos hablar de Fortnite, pero es que no sé hasta qué nivel competitivo está el Fortnite hoy en día. Yo sé que tuvo un boom enorme, pero que salió Valorant y el LoL siguen ahí y yo no veo mucho Fortnite por ningún lado ahora mismo, la verdad. Entonces yo creo que es muy difícil que aparezca algo que pueda desbancar a Riot. Pues sí, por lo que dices está complicado, porque ya el panorama actual es de Riot comiéndoselo a todo y bueno, por lo que dices también se vienen cositas, entonces Sí. el futuro también parece que lo tienen ahí controlado todo. A ver qué pasa, pero se ve difícil que pueda aparecer otra organización. Bueno, si no tenéis nada más que añadir a esta pregunta, chicos, paso a la siguiente. Vale, volvemos un poquito al mundo laboral y nos preguntan qué red es más importante a nivel profesional. ¿Cuál creéis que es más importante? Por ejemplo, Twitter, LinkedIn. ¿Creéis que depende un poco de a qué sector queráis hablarle? O sea, ¿qué opináis? Depende también del sector. En eSport es Twitter y Instagram se usa como herramienta de marketing, en plan más de imagen. Pero de comunicación, yo diría que Twitter ahora mismo es la más importante dentro de los eSports. Ya claro, dependiendo del sector, pues hay otras más, por ejemplo, pues LinkedIn, a lo mejor en otros sectores es más importante. También depende del país. Facebook, por ejemplo, creo que en Latinoamérica sí que se usa mucho, aquí en España no se usa tanto las páginas de Facebook. YouTube también está quedando un poco más desbancada con respecto a Twitch, aunque sí que es cierto que ahora YouTube se está poniendo las pilas en cuanto a directos y parece que va a tener ahí un nuevo resurgimiento en cuanto a directos, ¿no? Ya que ahora mismo el que quiere ver un stream va a Twitch, ¿no? Pero YouTube parece que también está ahí poniéndose las pilas. Pero yo creo que en eSport, vamos, creo que Twitter no sé si mis compañeros piensan diferente, pero creo que Twitter es la Sí. más También importante. puedes meter TikTok también. TikTok. Bueno, yo que no lo uso tanto. Ahí... No, en cuanto a redes sociales, Twitter siempre suele ser, al menos en League of Legends, suele ser lo más llamativo, porque para contactarte es lo más fácil, te pueden escribir, al final también los impactos que tiene son mucho más fáciles de ver, pero igual también es porque los esports empezaron cuando empezó Twitter, por decirlo de alguna manera. Entonces la gente de esports se formó alrededor de Twitter. Si tú vas a alguien más joven, a lo mejor vas a alguien de 16 años y no tiene Twitter, pero tiene Instagram, porque es más moderno, más actual. Entonces, dependerá de la generación, pero actualmente a mí por lo menos me contactan por Twitter y la gente suele ser bastante más activa en Twitter que en ninguna otra red social. Vale. Y a nivel profesional, es decir, como nos preguntaba antes el otro asistente que quería ahí empezar en su vida profesional en los eSports, no tenía experiencia, ¿por dónde creéis que sería más fácil entrar? ¿A través de LinkedIn como otros en otros sitios más convencionales o a través de Twitter, por ejemplo, haciendo contactos a través de Twitter, en este caso? Yo creo que si no tienes redes sociales o si no les das mucho uso, es muchísimo mejor que contactes con una organización por correo electrónico. Vale. Porque actualmente si eres bueno, la gran mayoría de las organizaciones ya te van a conocer, al menos van a saber tu nombre porque han escauteado mientras tú juegas, van a estar siguiéndote. Claro. Entonces, a mí, por ejemplo, si me envían un correo electrónico, yo creo que esta persona se ha tomado la molestia de intentar profesionalizar su presentación. Y te voy a hacer muchísimo más caso que si una persona por Twitter me escribe con 3 seguidores diciéndome soy profesional del LOL, ¿quieres hacerme una prueba? Claro. A mí es que ya entrándome así, no solo por los seguidores, sino porque no me muestras profesionalidad. Entonces, yo creo que si has trabajado tu imagen, aprovéchate de tu imagen
para contactar con una marca o con un club, pero si tu imagen no está trabajada, intenta profesionalizarlo lo mejor posible. Manda un correo electrónico con una buena presentación, tu currículum, y ahí ya podríamos entrar en contacto y pues ya podrás hablar con un club, te harán una llamada, una entrevista, etcétera, etcétera. Yo creo que sería lo ideal. Sí, yo te entiendo, no sé qué opináis los demás, si queréis aportar alguna cosita. Aparte piensa Sí. que... Ismael. Perdón. No tiene el sistema este de levantar la mano del Google Meet. Hay veces que me lanzo, pero no, yo reforzar lo que dice Alberto y también siempre incluir, en este caso si eres jugador de League of Legends, incluir un dossier en el que tú pongas un historial de partida o un enlace al All Player o alguna web donde se vea tu desempeño, ¿no? Porque a lo mejor no que tengas un perfil muy grande, pero a lo mejor es buenísimo, ¿no? Pero sí, siempre un dossier, un currículum, como decía Sergio, para que en este caso, pues Alberto pueda valorar en este caso la propuesta y ver si de verdad, porque claro, cualquiera puede llegar a decir, vale, es que soy bueno tal con el League of Legends, pero hay que aportar. Tenéis que tener en cuenta que nosotros no lo sabemos todo y necesitamos muchas veces esa información para poder valorar la propuesta, en este caso. Yo lo plantearía, por ejemplo, ¿qué pasaría si tú quieres iniciar un equipo y quieres que la gente te conozca para poder acceder a jugadores, ¿no? ¿Cómo lo harías? Entonces siempre viene muy bien ese mensajito o esa descripción de tu perfil, el típico post fijo que tienes en tu perfil de Twitter, por ejemplo, decir si alguien quiere conocerte, pues aquí tiene un enlace y ya accede a tu ficha. Entonces es como que le facilitas esa información. Si te vas a otros contextos, pues tú dices, a ver, yo quiero buscar un trabajo, tengo mi perfil en LinkedIn y si alguien quiere acceder a mí, pues se va a InfoJobs y ahí sale mi currículum y demás. Entonces, ¿cómo puedo adaptar yo esas formas de buscar trabajo para buscar trabajo aquí dentro de los eSports en ese perfil? Pues piensa que la gente que te va a mirar, los que van a hacer el scouting y demás, pues ¿qué herramientas utilizan? Porque si un club está muy activo en redes sociales, pues probablemente esa va a ser la primera red social donde van a ver si tienes presencia. Pues sí. Bueno, no sé si queréis aportar algo, hay algún matiz más a esta pregunta, que la verdad que aportasteis todos un poquito. Por mí está bien así. Por muy bien, sí. Vale, chicos. Bueno, pues no nos quedan ya más preguntillas. No sé si nos queréis contar algo más vosotros. Si no, bueno, vuelvo a agradeceros encarecidamente desde mi parte y desde Tokyo School vuestra asistencia y tanto a vosotros también como a nuestro público. De verdad, un placer estar hoy con vosotros y que nos pudierais contar todas estas cosas tan interesantes. Esperemos volver a vernos en otra ocasión y eso, muchas gracias por todo, de verdad. Nada, muchas Placer. gracias. El placer ha Siempre es un sido placer nuestro. colaborar. Un placer, chicos. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengáis un buen Hasta día. luego. Hasta Hasta luego. luego. Adiós.